Got to keep on walking on the road to Zion, man. Yeah. Got to keep it burning on the road to Zion, man. Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Luciano Mondino en su sección Sionismo no solo cuestión de judíos. ¿Qué tal, Luciano? Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en estos momentos estamos viendo que los panoramas, digamos, bélicos y de conflictos entre países parecen estar cambiando, pero en direcciones que no siempre estaban contempladas en un plan lógico, ¿no? No sé cómo explicarlo. Uh-huh. Hace poco más de 6 meses nadie hubiera creído que Siria podía llegar a firmar o a unirse a los acuerdos de Abraham de normalización con Israel. Nadie hubiese creído que surgiría una facción dentro de la Franja de Gaza que es liderada por una persona que se llama Jabab, que está ubicado en la zona de Rafah, al sur de la Franja de Gaza, que le iba a intentar disputar poder sobre el terreno al propio Hamas para buscar y aprovechar esas microfracturas que hay alrededor de la sociedad gazatí. Tampoco alguien podía creer que Irak iba a caer o que Israel iba a atacar el programa nuclear de la República Islámica de Irán, tomando los cielos y utilizando casi libremente los cielos de Siria y de Irak. Todo el Medio Oriente ha cambiado y ha cambiado de forma quizás muy vertiginosa en los últimos casi 2 años. Tomamos en punto el 7 de octubre, pero es verdad que cuando quizás analizamos en detalle lo que ha sido, cómo se ha ido reconfigurando el poder estratégico, especialmente de Irán, de Israel también, y cómo se han empezado a marcar las relaciones con distintos países árabes dentro de la región, vemos que desde hace tiempo viene habiendo distintos cimbronazos. Hace 5 años atrás, en enero del año 2020, la eliminación por parte de Estados Unidos, también de la administración Trump, de Qasem Soleimani, que era un alto mando de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y el arquitecto de toda esta estructura proxy que Irán construyó desde 1979 hasta el día de hoy, en el cual Israel ha logrado desarmar mucho de ese entramado que Irán utilizó como una estrategia de pinzas contra Israel y también contra la península arábiga, y para lo cual el régimen de Ali Khamenei invirtió muchísimo dinero. Esto siempre, si hay una realidad que a los iraníes les queda muy en claro, es que todo el dinero que les fue arrebatado a los ciudadanos iraníes no terminó yendo al desarrollo del pueblo iraní, sino que fue para sostener a grupos terroristas como Hamas en la Franja de Gaza, Hezbollah en el sur del Líbano, los Houthis en Yemen, que es quizás hoy ese escenario de mayor incertidumbre o lo que se podría conocer o interpretar como un problema muy difícil o casi sin solución, porque bueno, para justamente abordar lo que es la cuestión de los Houthis, tendríamos que entrar desde lo que significa una operación terrestre y desde lo que significan niveles de devastación muy grandes que tienen un costo político también, y que hoy parece que ni de parte de Israel ni de parte de Estados Unidos o de los países árabes alguien esté en posición y también en decisión de querer afrontar. Pero en las últimas horas tuvimos el viaje de Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, a Washington. Vuelve el primer ministro de Israel a los Estados Unidos a la cumbre con el presidente Donald Trump, en un escenario totalmente distinto al que había hace 3 o 4 meses. De hecho, es muy difícil poder seguir el día a día de este Medio Oriente, porque todo lo que estamos diciendo ahora en 2 o 3 o en 4 horas puede quedar completamente desactualizado, porque la vertiginosidad y la aceleración que tienen ya no solo las tendencias, sino los sucesos concretos, está tomando tan nivel de dinamismo que está cambiando la región entera, y también somos testigos, ¿no?, de ese cambio que está habiendo en todo lo que es Oriente Próximo. Estamos sin dudas frente a una administración, en este caso de Donald Trump, que es muy personalista. Hemos definido ya en algunos otros programas lo que es la personalidad de Donald Trump y cuál es la impronta de su segunda presidencia frente al Salón Oval en los Estados Unidos, pero que viene después de la administración Biden, que ha sido muy cuestionada, especialmente por ser
uno de quizás los promotores más fuertes de grandes sensaciones de inseguridad y de vulnerabilidad que tiene el sistema internacional al día de hoy. Sabemos que la administración Trump hereda de la administración Biden dos guerras principales, la guerra de Ucrania en Europa y la guerra en el Medio Oriente, que incluyó a Israel y otros 7 frentes que se abrieron, que estaban todos ellos comandados por la República Islámica de Irán. Sin duda, esta cumbre de Netanyahu en Washington no solo se abre en las puertas de lo que es toda esta modificación y el recambio estructural en el Medio Oriente, sino también muy pocos días, casi un mes después de que Israel entre el 12 y el 13 de junio lanzara el ataque contra el programa nuclear, contra la capacidad nuclear de la República Islámica de Irán. Sobre esto hemos desarrollado el último programa, pero que sin dudas ha sido un parteaguas. Si hace 2 semanas fue difícil poder hacer un seguimiento de lo que fueron la guerra de los 12 días, esa seguidilla de ataques por aire que Israel golpeó para justamente desbaratar la capacidad misilística primero, pero también la capacidad nuclear de la República Islámica de Irán, hoy nos muestra que han sido golpes no solo muy asertivos, sino que también sirvieron para debilitar mucho más la posición estratégica de Irán y que se arme todo un efecto contagio muy novedoso y que es realmente interesante para poder interpretar cuáles son estas tendencias que estamos viendo, o por lo menos hacia dónde poder apuntar todos estos nuevos focos que se empiezan a aparecer. Sin dudas que esta administración de Donald Trump está encarando hacia un proceso de apagar todos los puntos calientes que han quedado a lo largo del mundo, alrededor del mundo, y que, insisto, se han heredado de la administración de Joe Biden. El caso del Medio Oriente es quizás el elemento más importante en el cual, sin dudas, el programa nuclear, por el peso, por el calibre y la magnitud que significaba en términos de una amenaza existencial para Israel, ocupaba un abanico de agendas a lo largo y ancho del Medio Oriente, pero también fuera de la región. Ya no solo en los Estados Unidos o Israel, sino también, y esto también lo hemos advertido, muchos países árabes que estaban señalando que cuidado con la cuestión nuclear en Irán, también aquí a las puertas de lo que es el efecto contagio y la proliferación de armamento nuclear con grandes tasas de letalidad en una región en la cual estamos viviendo momentos en los cuales grupos que son paraestatales o que inician muy marginales a la política y a los gobiernos centrales terminan teniendo una gran preponderancia frente a lo que es los países. Esto lo hemos visto muy claro en el Líbano, cuando iniciamos hablando de un Hezbollah marginal en los años 80, pero que con el tiempo se volvió un actor central en la política y en la realidad libanesa, al día de hoy, ya hoy deslegitimado después de las derrotas que ha sufrido en manos de Israel, pero que sí en los últimos años tomó gran preponderancia y una fuerte centralidad dentro de la política libanesa. Por eso el foco que tenemos hoy está puesto en este nuevo Medio Oriente que se abre tras la derrota de Irán y que se han desarrollado en distintos escenarios. El primero que encontramos, sin duda, es el de la Franja de Gaza, el escenario sur o el frente sur al cual Israel asiste desde la masacre de Hamás del 7 de octubre del 2023, cuando el grupo terrorista que gobierna la Franja de Gaza ingresa a Israel, ataca a las comunidades, los kibutzim del sur de Israel, comete atrocidades. Aquí habíamos en distintas ocasiones alertado que llegaba esto en un momento en el cual Israel estaba acelerando pasos para poder normalizar relaciones con Arabia Saudita y otros países musulmanes, y lo que significaba el 7 de octubre en la cosmovisión de este Medio Oriente. Hoy nos encontramos con dos realidades. Una guerra que lleva más de 600 días, creo que son 640 si no recuerdo mal el número, con 50 secuestrados israelíes que llevan desde el 7 de octubre del 2023 dentro de la Franja de Gaza como secuestrados del grupo terrorista Hamás. De estos 50, se estima que entre 20 y 22 son los que probablemente estén con vida, contra 28 que pueden estar obviamente ya fallecidos. Estos son números que salen, especialmente que se filtran en redes sociales. Hay una tendencia, una estimativa que lamentablemente no nos permite ser
optimistas en la situación de muchos de esos secuestrados por el estado en el que están y también por el testimonio de aquellos secuestrados que han sido liberados, que han vuelto a Israel y que han dado cuenta del tremendo ambiente o circunstancia en la que está un secuestrado cuando lleva muchos meses, casi 2 años encerrado en los túneles de la Franja de Gaza. Sin duda tenemos hoy que Israel, frente a lo que es, como también el grupo terrorista Hamas, frente a lo que es la posibilidad de un alto al fuego o el final de la guerra en la Franja de Gaza, parece que hoy sí estamos en líneas generales asistiendo al final ya de una guerra, no estamos ni al principio ni como hace un año, sino que hoy el tablero general ha cambiado y de forma muy considerable. Tenemos a un Israel presionando fuertemente para liberar a los 50 secuestrados. Aquí tendríamos que ver realmente si Israel va a ir o por la liberación completa o un acuerdo parcial. Probablemente haya algo más de lo segundo que termine convergiendo de las rondas de negociación en Doha y con un Hamas que sin dudas necesita de tiempo para saber qué va a quedar finalmente de ellos en la arena política palestina. De hecho, esto es muy, muy llamativo, pero la posibilidad de que Hamas no forme parte de un gobierno a futuro de lo que sería la reconstrucción política de la Franja de Gaza no nos quita que Hamas pueda quedar como una organización guerrillera, terrorista, armada dentro de lo que es intrínsecamente la sociedad gazatí y que quede al margen de lo que es la política dentro de propiamente la Franja de Gaza. Hay que ver, obviamente, en esto también, que creo que es uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta, y es que el grupo terrorista Hamas puede, en Doha o frente a los Estados Unidos, intentar chantajear al Estado de Israel, pero sin duda que no va a poder chantajear ni Arabia Saudita, Qatar o Emiratos Árabes Unidos si es que realmente el mundo árabe empieza a bajar una línea de contundencia. Puede que vayamos un poco por esta línea. De hecho, hace unas semanas atrás, Arabia Saudita dijo que iba a encararle un proceso de reorganización o por lo menos de reconstrucción de la Franja de Gaza, solo si jamás era totalmente extirpado de la sociedad gazatí. Aquí estamos hablando de Hamas porque es quizás el elemento más público a la luz de lo que fue el 7 de octubre del 2023, pero también está la Yihad Islámica Palestina y otros grupos menores que tienen que ver con esta radicalidad de la sociedad gazatí, que son agrupaciones terroristas, agrupaciones armadas que funcionan dentro del territorio de la Franja de Gaza. Habría que ver también en este tercer escenario si justamente Israel puede aprovechar esas microfacturas de las que me refería al inicio, esos grupos que puedan surgir dentro incluso de la Franja de Gaza con cierto apoyo del mundo árabe, pero que estén decididos adentro del terreno enfrentar operativamente al grupo terrorista Hamas. Esto hay que entenderlo siempre, la guerra de la Franja de Gaza y puntualmente lo que es la sociedad palestina, como uno de los tantos escenarios mosaico que hay en el Medio Oriente, que son escenarios muy delicados, muy complejos y con un entramado que es muchas veces muy difícil de comprender. Por eso, cuando hay análisis tan reducidos y tan simplistas que dejan de lado toda esta complejidad que tienen el mosaico, los escenarios mosaico en el Medio Oriente, llegamos a esas conclusiones que vemos en grandes medios de comunicación, como si fuese una cuestión de dos demonios, de los buenos y los malos, en la cual no hay posibilidad de dar ningún escenario mixto, un escenario también que dé cuenta realmente de la complejidad que tiene esta situación. Otro escenario nos lleva al norte, a lo que es la frontera norte de Israel, puntualmente el Líbano. En estos días el gobierno libanés va a tener que aclarar si es posible o si realmente va a poder volver operativo el desarme de la milicia terrorista Hezbollah, que estaba en el sur del Líbano, sigue teniendo presencia en el sur libanés, pero ahora con una realidad política nueva en el país que supo ser en la década de los 70, antes de la guerra civil, con una fuerte población cristiana maronita que empezó a sufrir la intervención directa, especialmente de sociedades palestinas, comunidades palestinas muy violentas que llegaban al Líbano y que encendían la mecha de la guerra civil, una guerra civil que todavía al día de hoy siguen manteniendo y que le pasa
muchas facturas a la sociedad libanesa y con un Hezbollah que empieza a operar desde los años 80 y que junto a Irán es un gran responsable de la debacle que está sufriendo el país. Debacle económica que lleva mucho tiempo y también una debacle política, especialmente no hay que olvidar que el Líbano, después de casi 2 años y medio, pudo volver a formar gobierno después de lo que fue el bloqueo de los grupos chiitas, como el caso de Amal y Hezbollah, que impidieron que se reunifique el gobierno libanés, que a fin de cuentas era la posibilidad real dentro del Líbano de poder limitar la presencia de Hezbollah más allá de las fronteras del río Litani, que esto era, y también lo hemos visto en alguna ocasión, cuando Israel empieza a aumentar su participación terrestre por el año 2024, en septiembre, cuando ingresa al Líbano, que lo hacía para hacer cumplir justamente las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que ni UNIFIL, obviamente, que no terminó siendo más parte del problema que de la solución, y el gobierno libanés, que estaba totalmente desintegrado, no podían garantizar. Sin embargo, hoy la situación que tenemos con un Israel tomando posiciones dentro del Líbano en 5 puntos estratégicos, empieza a encontrar con un gobierno libanés y unas fuerzas armadas libanesas que pueden llegar a intentar tomar un poco de iniciativa en limitar lo que es la actuación de la milicia proxy de Irán. Habría que ver realmente si el gobierno, insisto, es posible el gobierno libanés que limite realmente a Hezbollah, si no es necesario que Israel siga estando y ocupando estas posiciones estratégicas dentro del Líbano, y si realmente la nueva realidad política del Líbano va a ser una garantía para que Israel y los Estados Unidos puedan tener por lo menos alguna garantía para la seguridad de la frontera norte de Israel, las comunidades del norte de Israel que se fueron y que siguieron siendo fuertemente afectadas desde el comienzo de la guerra, entre el 7 y el 8 de octubre del 2023, cuando Hezbollah se suma con miles de misiles hacia las zonas norte de Israel, y por supuesto evitar cualquier tipo de reorganización de todo este escenario proxy de Irán, que aunque está fuertemente debilitado y probablemente casi reducido a escombros, no termine renaciendo en algún futuro. Hay otra cuestión que me parece también central, y es uno de los elementos, quizás el tercero después de la Franja de Gaza y el Líbano, que va a unir mucho más de forma circunstancial y que también está tomando muchos temas a lo largo y ancho del Medio Oriente, que es sin duda la posibilidad de poder ampliar esos acuerdos de Abraham frente a lo que es la derrota de Irán. En la primera presidencia de Donald Trump, en septiembre del año 2020, Israel firma la normalización con Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, 2 estados del Golfo, suma luego también a Marruecos y Sudán, y empieza desde ahí una senda de normalizaciones que probablemente, y de no haber sido por el ataque de Hamas del 7 de octubre, Israel hubiese seguido en justamente la normalización con Arabia Saudita, que es el líder del mundo sunita, y que esto para Irán representaba su peor pesadilla hecha realidad, porque encontraba a sus dos grandes enemigos, lo que es Arabia Saudita, enemigo de Irán en el plano religioso y estratégico, e Israel en el caso de una república islámica que tiene como su motivo de vida la eliminación del Estado judío. Se dice por ahí, he leído en alguna ocasión que el líder Jamenei, Ali Jamenei, que es el líder supremo de Irán, se despierta, pasa todo el día y se va a acostar con la idea fija en la cabeza de qué inventar para intentar destruir Israel. Hoy tenemos un Irán que ha ido quizás a contracíclico, contracorriente de lo que ha sido la historia. El mundo árabe, del que étnicamente Irán no pertenece, pero sí que el mundo árabe entendió que la vía militar no servía para destruir a Israel, e Irán fue quizás por esta vía militar convencional en una guerra abierta en la cual ha perdido estrepitosamente con Israel, y esto le ha dado obviamente la caída. El mundo árabe hablaba del final del mito, cuando los sistemas de defensa antiaérea de Irán y todo lo que era su capacidad nuclear y misilística se vio fuertemente afectada en los 12 días de guerra con Israel. Aquí ya no estamos hablando solo de la normalización con Arabia Saudita, sino que también estamos hablando del Líbano, que está iniciando, por lo que decía hoy, ese nuevo proceso de realidad política, y la cuestión de Siria, que esto creo que es el caso más emblemático, que a la caída
de Bashar al-Assad, luego de la guerra civil que inicia en el año 2011 y que se reinicia en el año 2024 con una suerte de segunda etapa o de venganza de los sunitas contra los chiitas alawitas, toma o termina con la toma del poder por parte de quien era Al-Julani. Al-Julani en realidad era el nombre que usaba de combate cuando pertenecía a Al-Qaeda y al Estado Islámico, y hoy es Ahmed al-Sharaa, es decir, él ha cambiado su nombre, está en un proceso de gobierno interino en el que ha tenido también cierto respaldo, un poco solapado al principio, pero luego con recibimientos del propio Donald Trump en su gira cuando fue al Medio Oriente, y que fue recibido por incluso el presidente de Francia, Macron. Hoy el régimen interino de al-Sharaa de Siria está hablando de la posibilidad de empezar a negociar una normalización con Israel. Esto sería un vuelco histórico inédito. Siria e Israel están técnicamente en guerra desde el año 1948. Esto solo sería posible porque el régimen de Bashar al-Assad, que era un estado proxy de Irán, termina cayendo por la debilidad de Irán y de Hezbollah por su derrota contra Israel, y que lleva, por supuesto, un escenario muy distinto de cara a lo que son ya no solo las comunidades minoritarias dentro de Siria, sino porque Israel podría ampliar su zona, no quiero decir de amortiguación ni de seguridad, porque por la desconfianza que Israel tiene, que Jerusalén tiene del régimen sirio, ha tomado posiciones en el Monte Hermón, pero sin dudas que es un desarrollo, quizás parte de una premonición un poco más optimista de lo que se veía hace unos años atrás. Para cerrar, hay que entender que también estamos en una circunstancia con otros actores quizás externos a lo que es la región, pero que plantean fuertes intereses que, además de los Estados Unidos, posicionamos a China y la India. China, que ha tenido sin dudas un rol importante a la hora de limitar la posibilidad de que Irán incendie mucho más de lo que ha sido la guerra de los 12 días y que pueda justamente iniciar un ciclo y una espiral de violencia y de incertidumbre que a los intereses económicos de China no le sirven para absolutamente nada. Y la India, que viene de golpear muy fuertemente a los grupos insurgentes pakistaníes en las zonas de Cachemira, incluso también atacando posiciones dentro de Pakistán, y que tiene la India una participación cada vez mayoritaria en lo que es la zona del Mediterráneo Oriental. Todos estos son importantes, todos estos actores son importantes en este nuevo esquema regional. Veremos a partir de ahora cómo se van a desarrollar estos hechos, aquí equilibrando todas estas nuevas tendencias regionales que fui dando distintas pistas a lo largo de esta exposición, y también los intereses de seguridad inmediatos de Israel y la siempre latente ambición de Trump, que es quizás esa idea de cerrar muy rápido, mientras más rápido mejor, los cierres precipitados de esos puntos calientes que heredó de la administración Biden, pero con un Trump que quiere ser el candidato al Premio Nobel de la Paz. Habría que ver realmente si esos cierres precipitados son convenientes o no para los intereses estructurales de la seguridad de Israel, y cómo se van a mover en un Medio Oriente que está cambiando de forma muy rápida. Pues estamos cambiando tanto y tan rápido que estos encuentros cada 2 semanas parecen un reinicio, ¿no? Es decir, vamos otra vez al inicio, sí. Y empezamos a contar una historia ya desde una perspectiva en la cual Totalmente. hay nuevos actores y nuevas situaciones. Muchas gracias por habernos atendido y hasta la próxima. Un abrazo, chao.